Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Desde hace varios meses, el sistema de justicia guatemalteco es uno de los principales temas de discusión en la opinión pública. La razón es que el proceso de lucha anticorrupción ha desnudado las carencias históricas del organismo judicial y la incapacidad que tiene para responder a la demanda de justicia que enfrenta el país. Sin embargo, el problema tiene muchos años de existir. La mora judicial es muy alta y se viene acumulando desde hace décadas. La situación del sistema penitenciario y los privados de libertad evidencian esta mora judicial. Del total de 23.201 personas privadas de libertad, 11.922, poco más de la mitad, se encuentran guardando prisión preventiva. Estas personas no han recibido una sentencia y algunos podrían incluso ser encontrados inocentes después de haber pasado varios años en prisión preventiva. La razón para este problema es que el sistema de justicia no tiene capacidad para atender la gran cantidad de casos que le son asignados. No hay suficientes juzgados y las malas prácticas de muchos abogados defensores retrasan casos importantes. En este contexto, es muy difícil que podamos ver una justicia pronta y cumplida. Ante la debilidad de las instituciones de justicia, se ha insistido en la necesidad de hacer reformas importantes al sistema judicial que puedan mejorar el proceso penal en el país. Sin embargo, el Congreso de la República engavetó la propuesta de reforma que se trabajó en las mesas de discusión promovidas por CICIG y la sociedad civil. Guatemala no puede seguir postergando la reforma de su sistema de justicia, especialmente si algún día se quiere aspirar a contar con un verdadero Estado de Derecho, en donde los que quebrantan la ley reciban el castigo correspondiente y las personas inocentes no sean agraviadas. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de profesionales del derecho sobre los problemas que enfrentan al trabajar frente al sistema de justicia guatemalteco. Buenas noches, iniciamos el programa Dimensión. Hoy tenemos a un grupo de abogados para hablar sobre el sistema de justicia y específicamente sobre los problemas del sistema procesal penal en Guatemala. En primer lugar tenemos al licenciado Julio García Merlo, abogado penalista, al licenciado Alejandro Valdizón, abogado y notario, y al licenciado Elvin Díaz, director ejecutivo del ICCPG. Muchas gracias por estar esta noche en Dimensión y hablar sobre este tema que podríamos decir que está de moda, porque obviamente todos los casos que se están llevando y se están ventilando públicamente, pues algunos cuestionan la forma en que se están llevando, otros dicen que no. Entonces queremos abordar realmente este problema o este tema y quisiera empezar preguntándoles, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes ven en el sistema procesal de Guatemala? Tenemos un dato interesante y es el hecho de que hay más o menos casi 23,000 personas ahorita en el sistema penitenciario y de estas personas más o menos la mitad están en prisión preventiva. Obviamente eso puede considerarse un acto de atraso o de disfuncionalidad del sistema de justicia, pero también hasta incluso un sistema que puede ser injusto para ciertas personas, para otros no. ¿Cuáles son esos problemas que tenemos y cómo lo ven a la luz de lo que ha pasado, pues, o lo que ha estado pasando actualmente en Guatemala? Licenciado, empezamos con usted. Muchas gracias y buenas noches. Yo resumiría tal vez en un gran problema estratégico, de una estrategia equivocada, nuestro sistema procesal penal. Y es que en nuestro sistema queremos llevar a debate o a juicio oral el 95 o el 100% de los casos. De hecho, así han sido las instrucciones de muchos fiscales generales. No estoy hablando del actual fiscal general, sino de toda la vida. Las instrucciones, las directrices han venido en ese sentido. Tenemos que llevar tantas cuotas de juicios, apertura a juicio, de órdenes de prisión, de sentencias condenatorias en juicio. Entonces,
con una estrategia... Perdón, licenciado, que lo interrumpa. Lo que tenemos, recuerdo haber visto el dato, es de que el Ministerio Público recibe más o menos 300,000 denuncias en un año. Imagínese, es imposible que siquiera el 1% de esas 300,000 denuncias puedan llegar a un debate oral y público. Lo que quiero decirle es, la estrategia debe cambiar en el sentido que debe fortalecerse la investigación a los efectos de que se pueda presentar al sindicado y su abogado defensor una investigación tan sólida que se pueda desjudicializar mediante sistemas como la aceptación de cargos. Hoy por hoy existe una propuesta de aceptación de cargos que podría venir a descongestionar y cambiar esta mala estrategia que hemos tenido por muchos años, porque es imposible que un sistema judicial con la cantidad de denuncias y procesos que estamos teniendo vaya a poder alcanzar y llevar en un tiempo razonable a debate y a una sentencia a todos estos sindicados. Entonces, la estrategia debe cambiar en el sentido que el 95% de los casos debería de resolverse mediante un acuerdo entre fiscal y sindicado cuando ven una acusación sólida, cuando ven una investigación sólida, que el sindicado sabe que si se va a ir a juicio puede recibir 20 años de condena. Vemos que en Estados Unidos, guatemaltecos allá, ante una acusación sólida y ante la certeza que pueden tener de una condena, deciden negociar. Vemos el caso Portillo, el caso del magistrado Trujillo de la Corte de Constitucionalidad y así muchos casos de guatemaltecos que han sido extraditados por cargos de narcotráfico. En cuestión de meses están aceptando los cargos, porque el sistema acusatorio americano obviamente hizo un análisis económico del derecho que sabe que es más eficiente y se combate de mejor forma la impunidad si resuelve el 95% de los casos. Así logra llevar uno y obtiene la máxima condena de prisión 10 años después. Ahora, nuestras leyes permiten ese tipo de acuerdos, número uno. Y número dos, este tipo de acuerdos atiende al ideal de justicia. ¿Recibe la persona realmente la condena que tiene que recibir o no? Digamos que hay mejoras que se pueden hacer en la legislación. En el caso específico del Código Procesal Penal es un tema que ha sido tocado en demasía y se ha generado una especie de desorden, una cantidad de reformas, porque desde un inicio costó esa transición hacia un sistema acusatorio y realmente en Guatemala no tenemos un sistema plenamente acusatorio. Entonces nos ha costado pues ya más de 20 años irnos tratando de adaptar y no se ha logrado, pero aún así hay ciertas figuras en la legislación que permitirían estas situaciones. Por ejemplo, un procedimiento abreviado sería una manera que seguramente la población habrá visto, donde está esa aceptación y existe. Hay procesos de desjudicialización, está la figura de acciones, digamos, particulares que pueden convertirse en acciones eminentemente privadas, donde realmente no hay intereses tan graves, digamos una violación, un asesinato, un secuestro, temas grandes de corrupción. Esos son los casos de impacto donde el Ministerio Público debería concentrar sus esfuerzos a sus mejores investigadores y fiscales y lograr esas condenas, narcotráfico. Pero en cuestiones de tipo patrimonial, hablemos algo tan sencillo como accidentes de tránsito, donde básicamente lo que se busca es que la gente repare el daño, repare el agravio. Pensar en condenas de tipo penal, pensar en que la gente tenga que estar preventivamente en prisión a la espera de todo un proceso que es largo y engorroso y que se va a tardar no solo por las deficiencias en la ley, en el Ministerio Público, sino también en los propios juzgados penales que están sobrecargados. Todo ese enfoque, como muy bien decían, hay que cambiarlo. Es decir, se han dado ciertos avances, por ejemplo, en la reparación digna, digamos, a la hora incluso de una sentencia, la forma en que se contempla la reparación del daño a la víctima es interesante y es importante, ¿verdad? Y da lugar digamos, a que se logre esa justicia, digamos. Pero ¿por qué esperar hasta una sentencia? Es decir, ¿por qué tenemos que esperar hasta que haya una sentencia condenatoria para que se dé esa posibilidad? Claro,
habiendo un acuerdo, digamos, en una etapa inicial entre víctima y agraviado, podría el Ministerio Público en todo caso hacer esas consideraciones, pero eso, como se decía muy bien, se va a lograr en la medida que el delincuente tenga la certeza de que de no acceder hay una alta probabilidad de ser condenado, ¿no? Eso es lo que incentiva realmente a toda la descongestión y desjudicialización de estos procesos. Porque la otra cara de la moneda, ciertamente hay 11,000 personas que están esperando un juicio, que se termine su juicio, en todo caso, y ahí podemos ver diversidad, porque hay personas que lo que no tienen es cómo pagar un abogado, por ejemplo, para que agilice el proceso, y hay personas que deliberadamente colocan amparos, colocan diversos recursos y lo que hacen es retrasar la condena. ¿Cómo manejar estos dos tipos de escenario? Porque los dos requieren un tratamiento y una solución distinta. Sí, buenas noches. El gran tema, yo sí concuerdo con los colegas. Hay un tema de reforma normativa que sí se hace necesaria, sobre todo con un código procesal penal que es el primero de su tipo, por decirlo de alguna forma, a nivel latinoamericano. De hecho, Guatemala es el primer país que empieza el proceso de reforma judicial en toda la región. Y mucho, digamos, de lo que está sucediendo en experiencias comparadas, sobre todo en Argentina, hay que ponerle mucha atención a los códigos patagónicos, que son la región de Chubut y Neuquén, que han dado una vuelta, un giro distinto, y de hecho son los mismos procesalistas que promovieron el Código Procesal Penal en ese entonces, en el caso guatemalteco, abrir al principio de oportunidad. Y el principio de oportunidad privilegia mucho el tema de la reparación o distinto tipo de respuestas del sistema penal a un conflicto que no sea la prisión. Y entonces, eso es un punto que los penalistas sabemos muy bien que está a nivel teórico y a nivel normativo en algunos países ya se empezó a dar ese giro. En el caso guatemalteco sí aún requiere, digamos, una revisión normativa, no solo del proceso penal o del Código Procesal Penal, sino también hay una inflación punitiva, digamos, en el tema de las penas. Por ejemplo, un asunto muy descabellado a nivel legislativo que no ha sido revisado y está prohibiendo, digamos, este tipo de salidas alternas como el procedimiento abreviado u otros tipos de procedimientos que de hecho están desde 2011, como es el simplificado y el delitos menos graves, es por ejemplo todo delito relacionado a la aportación ilegal de armas de fuego. Tienen penas muy altas que hacen imposible que su negociación pueda evitar un juicio. Uno. Y dos, es algo muy grave porque la aportación ilegal de armas se le conoce en la doctrina como un delito de peligro o un tipo penal de peligro. O sea, no ha habido un daño material efectivo. Digamos, existe un riesgo o una posibilidad de que pueda llegar a cabo afectarse otro bien jurídico más fundamental. Entonces, el legislador no ha tenido buen criterio en la definición de las penas en función de lo que ofrece el Código Procesal Penal. Eso a nivel normativo. Pero hay otro aspecto a nivel de gestión. Y eso le corresponde al Poder Judicial directamente y también hay que meter al Ministerio Público, me parece a mí, todo el sistema en sí mismo. Y yo sí creo que nosotros desde el Instituto sí hemos sido un poco bastante críticos, mejor dicho, con esta Cámara Penal. Me parece a mí que no le ha dado una nueva lógica a la gestión de los despachos judiciales. Y vemos, digamos, los tribunales y los juzgados súper cargados, con demasiados expedientes que tienen que tratar y eso se repercute en la dilatación de los procesos y que las personas no sean juzgadas en un plazo razonable. Ahora, ¿cómo entender que cuando uno ve la población en prisión en Guatemala, uno ve que del año 2008, tal vez 2007 para acá, se ha casi triplicado? Sí. ¿Sí? Y sin embargo, si bien las tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes se han reducido, otro tipo de delitos también se han incrementado. Y la percepción que se tiene el ciudadano común y a nivel internacional es que seguimos siendo un país inseguro. ¿Cómo entender el hecho de que pareciera que hay una mayor aplicación de la ley al tener a personas en la cárcel, pero tampoco hay una mejora proporcional en la percepción de seguridad? Les dejo la pregunta y continuamos con Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre los defectos del sistema procesal penal en Guatemala. Yo les decía en el segmento anterior,
¿Cómo entender esa aparente contradicción que existe, en donde pareciera que el Ministerio Público pues está actuando con mayor severidad, hay más población en las cárceles y sin embargo la percepción es que no mejoramos en términos proporcionales a lo que está pasando? Licenciado. Digamos que en alguna medida hay toda una debilidad institucional que acompaña a este tipo de problemas. Es decir, no es una situación que se limita al proceso penal per se, y por eso es que se recurre o se abusa de la prisión preventiva en ese sentido, a pesar que, digamos, desde su origen el espíritu de la legislación procesal penal era otro, ¿verdad? Y digamos que esta fuera una excepción. ¿Pero una excepción a qué? A una realidad donde garantizar la permanencia o la vinculación de un sujeto a un proceso es muy difícil en un país como Guatemala, dada otra serie de circunstancias, dada otra serie de debilidades. Se ha hablado, por ejemplo, de implementar tecnología, ¿verdad? Los famosos brazaletes electrónicos que perfectamente bien podrían venir a ser una alternativa relativamente segura para ciertos casos. Hay casos donde la ley es severa, como mencionaba el colega, y simplemente no admite la posibilidad. Y entonces, digamos, cuando el legislador pensó en castigar, tomemos el ejemplo de la aportación ilegal de armas, su finalidad fue quizá una política de desarmar a la población. Es decir, voy a hacer esto tan severo que contar con un arma registrada va a ser algo muy riesgoso, y entonces vamos a atender ese problema de esta manera, penalizando la aportación de armas, incluso aunque esté vencida una licencia, por ejemplo. Entonces, la intencionalidad del legislador era otra, simplemente no supo ver los efectos o consecuencias no intencionados que este tipo de legislación provocan, ¿verdad? Ahora, entonces, lo que ha provocado también, perdón que lo interrumpa, es el hecho de que hay personas que muchas veces se les dificulta al Ministerio Público comprobar que han cometido algún delito, y lo que uno ve son personas que andan, digamos, armadas, que no las están registradas, y a veces son bandas, que lo que le ponen es la forma, digamos, en que ellos pueden de alguna forma sacar de circulación a ciertos criminales, sí, con la aportación ilegal de armas. Digamos, y este es un tema que es un poco delicado, pero creo que hay que traerlo. Esto ya es un tema mucho más profundo, pero en nuestra tradición jurídica venimos acarreando la idea de, en lugar de aceptar, digamos, el criterio de un buen juez y de tratar de fortalecer la función judicial y formar jueces de carrera, expertos, justos, probos, nos hemos inclinado por sobrelegislar. Es decir, lo que hacemos es no admitamos la posibilidad de que el juez pueda aplicar un criterio en esta o esta forma, porque eso se presta a situaciones indebidas. Discrecionales. Entonces, discrecionalidad, exactamente. Entonces, esa es como la mentalidad jurídica que impera. Esto es un problema mucho más grave, ¿verdad? Que lleva mucho más tiempo corregir, porque esto inicia en la academia y en muchas otras circunstancias, pero obviamente, digamos, jueces que pueden en determinado momento analizar con más claridad y más precisión las circunstancias del caso y hacer la distinción entre lo que es, digamos, algo de poco riesgo, de poca magnitud, de poca en otras circunstancias, versus una banda delincuencial que realmente, por lógica, va a aportar armas no registradas como mecanismo para garantizar su inmunidad. O sea, aquí estamos poniendo ejemplos, porque hablar del tema en general, pues lógicamente es muy amplio, pero ese es un poco el enfoque, ¿verdad? Tiene que ser un enfoque muy integral. Ahora, en el tema, por ejemplo, cuando uno ve la historia de Guatemala, lo que uno ve es que el sistema judicial no ha funcionado. Y obviamente no es casualidad, digamos, de que seamos conocidos como un país en donde la impunidad ha sido la norma.
y en donde hemos básicamente vivido en una ley de la selva, si se le quiere llamar así, en donde la ciudadanía común lo que ha percibido es que hay personas que abiertamente quebrantan la ley, cometen delitos y no les pasa nada. Cuando ven que de alguna forma está queriendo el sistema funcionar, lo que piden es, bueno, miren, el tema, por ejemplo, de la prisión preventiva. La gente dice, mire, ¿por qué le va a dar oportunidad a una medida sustitutiva? No, que se vaya a la prisión preventiva. Y claro, también el tema de decir, bueno, ¿por qué va a darle una salida negociada si eso no va a compensar el daño que hizo? Entonces también hay un sentimiento de querer corregir lo que se ha dado históricamente y de alguna forma buscar cierto reparo a tanta impunidad que ha habido. ¿Cómo explicar eso a la población? Yo veo un problema definitivamente coyuntural, sobre todo en los últimos 2 años, de una falta de política criminal y falta de comunicación absoluta entre todos los operadores de justicia relevantes en el país. O sea, tal vez desde que salió el Código Procesal del año 92, no ha habido un verdadero esfuerzo institucional en donde Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, un Ministerio de Gobernación, Presidencia de la República, director de la Policía Nacional, tengan mesas redondas como lo que estamos haciendo acá para discutir una política criminal, ver los problemas de saturación y buscar una solución integral. Eso no está sucediendo. Y pero, lo vemos. ¿Pero se daba antes? Sí, han habido mesas. Yo he participado en foros, en discusiones de proyectos de ley, y antes había mucho más discusiones, incluso académicas. Invitaba a los institutos, a las universidades, pues, a poner puestas en común. Hoy por hoy eso no existe en absoluto. No hay foros de discusión de soluciones a los problemas integrales. Lo que tenemos aisladamente es una propuesta por ahí que hace un sector y la manda y que espera que salga sin discusión, aprobada de forma express, porque mejor si no la tocan, porque si se discute la van a arruinar, ¿verdad? Entonces por ahí alguien presenta otra propuesta y no hay una verdadera discusión. Tenemos ahorita una propuesta de código penal, ¿verdad? Que es un código penal que yo tengo mis dudas sobre realmente el beneficio que puede aportar para el país. Trae delitos como tipificar el bullying. Yo creo que eso es seguir en una tendencia de criminalizar y querer corregir problemas sociales mediante la criminalización de las acciones. O sea, no podemos estar criminalizando todas las acciones para corregir nuestros problemas sociales. Entonces, definitivamente hay un problema normativo, hay un problema de política criminal, hay un problema que hay una saturación, no solo del proceso penal, que eso fíjese que si analizamos el proceso penal es de los más eficientes comparado con el proceso civil, el proceso laboral, ¿verdad? Entonces, muchos de los casos que no se resuelven en esas jurisdicciones van a caer en denuncias penales, y eso aumenta las estadísticas de 300,000 denuncias al año, porque una discusión familiar, como no se logra una sentencia justa, rápida en familia, va a caer a lo penal. Un tema de un problema entre una empleada y su patrón va a caer en una denuncia de violencia contra la mujer psicológica, porque en lo laboral no se soluciona el problema. Un tema civil duran 10 o 15 años los juicios civiles. Entonces, todo esto es parte de la causa de la saturación del proceso penal. No podemos verlo de una forma miope, pretendiendo que con parches vamos a solucionar y descongestionar. Ahora, ¿sobre quién recae la responsabilidad? ¿Quién tiene que tomar el liderazgo en esto? Pero se nos terminó el tiempo, licenciado. Empezamos con usted en el próximo segmento. Continuamos con Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre los problemas del sistema procesal penal en Guatemala. Licenciado, ¿quién es el que tiene que tomar el liderazgo, la batuta, para poder ver todos estos problemas que ustedes han detectado y que pareciera, como lo mencionaba el licenciado, que se ven de forma inconexa y no se da pues una visión de sistema? Yo la pregunta creo que sería quiénes, porque sí le corresponde al sistema. Y debe ser un enfoque muy integral, una política criminal
que aborde, digamos, todos estos problemas. Hay un enfoque de política de persecución, hay un enfoque de política de investigación, hay una política judicial. ¿Pero a quién le corresponde, por ejemplo? ¿Al Congreso? No, yo creo que tenemos que involucrar a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público y puntualmente también la Defensa Pública tiene mucho que decir en el proceso, si es la institución que vela las garantías dentro del proceso, sobre todo de la defensa de los sindicados. A mí me parece que pasa por un pacto de los tres poderes, encabezándolo puede ser desde el mismo Poder Judicial. La Corte tiene mucho que decir en este tema, puede ir impulsando una reforma integral, tanto normativa como de propia política criminal. Me parece a mí que uno de los grandes desafíos que no le corresponde exclusivamente a los jueces y que no han entendido, digamos, el resto de instituciones es qué debemos hacer con la prisión preventiva. La prisión preventiva sigue siendo el 51% de la población penitenciaria se encuentra en esta situación jurídica y no hemos encontrado una salida. Hablamos de los brazaletes y la ley se aprobó y no se ha implementado. No se ha llevado a cabo una licitación que creo que le corresponde a Gobernación y eso está ahí en un silencio prácticamente las autoridades responsables. Ahora, solo para aclarar, hay personas que sí deberían de estar en prisión preventiva. Claro. Ya no significa que lo que hay que hacer es liberar a todas las personas que están. Nadie está hablando de eso. Lo que sucede es de que el juez no tiene una disponibilidad normativa porque se le ha sujetado o se le ha encadenado las manos para poder aplicar. De hecho, uno de los graves problemas desde el punto de vista teórico y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es de que exista una norma en el Código Procesal Penal que haga un catálogo de los delitos que es obligatoria la prisión preventiva. Ahí amarran al juez de cualquier criterio jurisdiccional. Y si usted ve en las audiencias o las audiencias que hemos estado todos, si uno le abre un proceso penal por ese caso, prácticamente ni se discute la situación jurídica sobre la prisión preventiva. Siendo el tema de dos móviles, ¿verdad? Siendo el tema de peligro de fuga, obstaculización, ya ni se discute. Ese es un fallo normativo, ese es un problema normativo. Y el otro gran tema es de que no hay una oficina que ha funcionado en otros países. En México es un éxito, en Estados Unidos es un éxito, que es una oficina de control de medidas sustitutivas. Aquí no existe. Acá, digamos, si se le impone una medida sustitutiva a nuestro cliente, de que pueda arresto domiciliario, firmar el libro cada 15 días, ustedes que quieren saber cómo es ir a firmar ese libro sin control, o sea, nadie está al tanto. Esas oficinas de control han permitido en otros países, como mencioné, y en el resto de Latinoamérica, que tener mayor certeza sobre la situación jurídica del imputado y que está cumpliendo la medida sustitutiva. Entonces, ante esa posibilidad, el juez pues ya tiene una posibilidad de pensar, bueno, esta persona no atentaría al peligro de fuga, obstaculización, pero puedo imponer una medida sustitutiva que tengo garantía de que va a continuar ligado al proceso. Esa es la idea de la prisión preventiva, que ante estas dos causales se atenta a una de ellas, pues se liga al proceso, pero la idea es de que el sindicado siempre esté participando en cada una de las audiencias del proceso, no hay que olvidarlo eso. Ahora, pero discutamos un poco el tema del amparo. Claro, uno ve el tema de las personas que tal vez injustamente pueden estar en prisión preventiva, pero hablemos también de aquellos que de alguna forma van atrasando años incluso los procesos judiciales y nunca se llega a una condena. ¿Se tiene que modificar la figura del amparo, por ejemplo? El amparo no es una instancia revisora de control judicial, no es esa su función. El amparo es, digamos, una acción extraordinaria de carácter constitucional. Entonces, el hecho de que no se esté de acuerdo con un criterio, con alguna resolución, no implica necesariamente que proceda un amparo. Claro, la misma ley de amparo dice, no hay materia que no sea susceptible de amparo y es lo que da la pauta a que se interponga prácticamente por cualquier cosa y sabemos que al final del día en apelación todo va a parar a la Corte de Constitucionalidad, pero volvemos a los criterios que emplean los jueces. Es decir, en la medida que las decisiones, digamos, las revisiones de las que se hagan, ordinarias que se hagan dentro de los procesos, por ejemplo, por la Corte de Apelaciones o por la Corte Suprema, vayan sentando criterios y jurisprudencia y se tenga una relativa certeza en cuanto a eso. Los jueces menores, digamos, jueces de instancia, podrían en alguna medida también
sostener criterio de rechazar amparos por notoriamente frívolos e improcedentes. Es decir, ¿Y eso yo no sería, no veo la razón de por qué eso no se puede hacer. pero no sería calificado posteriormente como un vicio del proceso y que entonces de ahí se tomen para decir, mire, entonces hay que votar una Mucho sentencia? tiene que ver, obviamente, con la forma en que los tribunales de mayor rango vayan sentando criterios jurisprudenciales, pero obviamente la idea fundamental, el principio es el amparo no sirve, no es su función revisar cuestiones de carácter jurisdiccional, no es para eso. Es decir, porque una, no sé, una circunstancia específica relativa al valor probatorio que se le dio a cierto elemento, eso no tiene nada que ver con un amparo, ¿verdad? Es decir, estamos confundiendo las cosas y claro, se abusa. Y esto pasa por temas de la ética profesional o gente que simplemente está viendo cómo atrasa los procesos a toda costa para no llegar a sentencias sabiendo la probabilidad de una certeza, y a la inversa, ¿verdad? Un ministerio público que a toda costa quiere llegar a una condena sabiendo que no necesariamente es procedente o que probablemente se pudiera resolver esa situación de una manera diferente. Lo que sí no es correcto, independientemente de todo esto, es que la gente pase en prisión preventiva más tiempo incluso de lo que estipula el tiempo de una condena. Es decir, tenemos casos donde hay gente que la condena podría ser de 3 años y la gente lleva 5 años esperando sentencia. Eso es inaudito. Pero eso no es los casos en los cuales ellos mismos presentan los amparos. Porque hay casos en donde... No se puede decir que no hay un solo caso donde no se den esas circunstancias. Pero si la persona, la sentencia fueran 3 años, por ejemplo, y el hecho de estar poniendo amparo significa pasar 6 años en la prisión o más tiempo, no tiene mucho... En algún momento la gente tendrá, y de hecho lo hace, recurre a cualquier cosa que esté a su alcance para defender su inocencia, por ejemplo. Yo considero que depende mucho, como dijo el colega, y en eso también estoy de acuerdo. Es un tema de ética profesional. No vamos a entrar a juzgar la forma de litigar de los colegas. Cada quien empleará su medio y sus estrategias. Pero sí es un tema que hemos visto, que sí depende mucho también, como más allá de una estrategia propia de litigación oral, de tener todas las técnicas, de manejar una teoría del caso, el examen, contraexamen, que eso ya hay manuales y toda una teoría y experiencia comparada exitosa para poder preparar los casos. Eso no es nada nuevo, de hecho hay sistemas donde ya llevan más de 100 años en esa lógica. El tema está en si, como usted lo mencionó, si yo abogado y mi cliente estamos de acuerdo en que esa sea nuestra estrategia, dilatar el proceso, que pareciera en algunas situaciones que es así. Y lo digo porque hay informes, sobre todo internacionales, que se han documentado de que en algunos procesos más paradigmáticos o de impacto social, las defensas han planteado muchos amparos, no con el fin de remendar una situación de afectación de derechos fundamentales, sino de dilación. Por eso es que ante la carencia de criterios uniformes en materia jurisdiccional es que se dan estas situaciones. Puede pasar por un tema normativo, habría que verlo porque a nivel comparado otras legislaciones sí han limitado un poco más el amparo por esta misma situación. Solo, perdón, en algunos casos, en la coyuntura actual, muchos de los implicados en algunos casos dicen, mire, yo llevo en prisión preventiva 2 o 3 años, pero esa misma persona es la que ha interpuesto amparos y luego dice, mire, y mi caso no lo resuelven. O sea, utilizan este tipo de situación maliciosa y luego también quieren justificarlo. Mire, para hacer justicia, todos los litigantes hacen uso del amparo, ¿verdad? O sea, también lo hace uso el Ministerio Público, ¿verdad? O sea, no podemos decir que solo una parte u otra parte. El tema no se va a resolver si nosotros dependemos de que el usuario del sistema, en este caso los abogados o el sindicado, vayan a usarlo o no por bienestar del sistema en sí o por ética profesional, porque cuando una persona está en juego su vida o su libertad, pues, y tiene recursos a su disposición que van a servir para dilatar ese proceso, es muy probable que los va a usar. Nosotros tenemos que atacar la causa del problema, y es que estos amparos no vengan a suspender los procesos, ¿verdad? Pero el amparo es una de las causas. No podemos atacar que el amparo es
el mal en sí. De hecho, hay que reconocer que la Corte de Constitucionalidad recientemente ha cambiado la jurisprudencia en el sentido, por ejemplo, que en contra del auto de procesamiento, un amparo no puede entrar a conocer el fondo, ¿verdad? Y me parece bien, porque esa es la lógica del Código Procesal Penal. A alguien que lo ligan a proceso, no le están diciendo usted es culpable, no se le está condenando en ese momento, sino provisionalmente se le está tipificando un delito, y eso se va a discutir luego en otra etapa, que es la audiencia de etapa intermedia. En el auto de apertura a juicio existen mecanismos como la reforma del auto de procesamiento, y luego va a haber una sentencia. Entonces, la Corte ya hizo, digamos, su labor también en la medida de lo posible de ir cambiando la jurisprudencia en ese sentido. Pero hay otras causas. Por ejemplo, le digo algo, las audiencias a diario. Yo que voy a audiencias todos los días o semanalmente, se suspenden por excusas como que el juez fue a un curso o no llevaron a los presos del sistema penitenciario. Desde diciembre llevamos 2 meses que se han suspendido las audiencias porque a los presos no los pueden trasladar porque hubo un motín, por ejemplo. Claro, hay factores externos también. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre el sistema de justicia del país. Un tema que no hemos hablado y que también ha sido recurrente es el hecho de decir, miren, tal y como está en la situación actualmente, se viola la presunción de inocencia de las personas que están implicadas en los casos al hacerse estos públicos y al discutirse de forma pública, al presentarse casos de forma pública. ¿Realmente se está violando el principio de presunción de inocencia al hacer eso, sí o no? Bueno, este es un tema que en el gremio ha generado mucha controversia, porque digamos que la garantía es la presunción de inocencia y es una de las principales garantías que tiene toda persona sindicada en un proceso penal. El otro tema, digamos, propio del sistema acusatorio o al que aspira, digamos, nuestro sistema, que es el ser acusatorio adversarial, es la publicidad de los actos jurisdiccionales, y eso es un poco, a mí me parece que no se ha encontrado un método adecuado para comunicar. Un poco el colega lo mencionó ahí, creo que nuestras autoridades tienen que mejorar los niveles de comunicación, y no lo digo por esta administración del Ministerio Público ni la Corte Suprema. En anteriores administraciones me parece a mí que no se ha tomado una buena política de comunicar efectivamente los actos de investigación que se puedan, porque ahí sí hay una restricción en la ley, pero los que se puedan informar, me parece a mí que no se ha podido comunicar. El gran tema es con estas capturas, que son más de 30 personas y que después de eso existe una conferencia de prensa. Ahí es cuestionable. Personalmente no creo, al menos es mi punto de vista jurídico, que no se vulnera la presunción de inocencia. ¿Por qué lo digo? Porque también después el proceso tiene audiencias orales y son públicas, y uno puede presenciar, cualquier persona puede ir, digamos, a una sala de audiencias y estar pendiente de lo que suceda con la situación jurídica de esas personas sindicadas. Habría que ver si está siendo efectivo o si existe un mecanismo que esté afectando derechos a los sindicados, sobre todo, que para ellos esas son las garantías fundamentales, y sobre todo la presunción de inocencia, o tiene alguna implicación, algún daño en su prestigio el hecho de esas conferencias de prensa. Yo creo que no. No creo, o sea, porque la garantía de presunción de inocencia se va diluyendo en todo el proceso penal. De hecho, como dirían los profesores de Derecho Procesal Penal, mientras más avanzando, digamos, la etapa del proceso penal, más va minimizando esa garantía, digamos, hasta llegar a una sentencia condenatoria. Entonces, es una garantía que va a gozar el imputado, pero no me parece que sea algo que afecte directamente el hecho de comunicar. Yo ahí sí no comparto la opinión. Yo creo que sí se causa un perjuicio para el sistema y para el proceso penal en sí, porque por varias razones. En primer lugar, cuando se estigmatiza o sataniza a una persona que no se puede defender en público y se hace una presentación en público con medios de prueba, ya generó una opinión pública al respecto de la culpabilidad de esa persona. Y esa conferencia de prensa la ve todo el mundo, la ven los futuros magistrados de las salas de apelaciones, la ven los jueces, la esposa del juez, toda la comunidad tiene una opinión ya sin que la persona se haya podido defender sobre la culpabilidad. Pero si van a capturar a una persona, las razones por las cuales es su captura tienen que ser públicas, ¿o no? Pues mire, doctrinariamente, ¿verdad? Eso no lo digo yo, ¿verdad? Estos son técnicos
abogados que se ha discutido esto, ¿verdad? En el sistema como el que nosotros tenemos, como decía el licenciado Valdizón, que podemos llamar como mixto, no 100% acusatorio, se establece que la etapa de investigación e intermedia no son públicas. De hecho, fíjese que nuestro Código Procesal Penal lo que llama el debate oral y público es la fase de juicio. ¿Por qué? Porque es en el momento en donde ya se va a juzgar y va a haber un acusador presentando la prueba y va a haber un abogado de la defensa pudiendo cuestionar y contradecir la prueba. Esa fase de juicio es la que es pero pública. Hay un problema también, porque el hecho de que se capture una persona y sea público también es garantía también para la misma persona, porque si no podrían capturar a una persona sin saber por qué ni qué, entonces no hay una garantía tampoco para la persona. El hecho de publicitar la captura, yo le daría un enfoque un tanto diferente al tema, es decir, no hemos logrado una relativa institucionalidad sólida que permita llevar a cabo una investigación seria, fortalecida, y que cuando se tengan realmente elementos, entonces ya se dé la siguiente etapa, digamos, donde se busque finalmente un auto de procesamiento. En Guatemala, y hay que decirlo, el Ministerio Público opera de manera diferente, captura y luego investiga. Y eso no es correcto en todos casos. Y también hay que entender que hay casos donde si no lo hace la persona se va a fugar. Es decir, es un balance muy delicado el que hay que lograr. Pues la ley da la posibilidad, es decir, la ley da la posibilidad de solicitar la conducción de una persona para que rinda una primera declaración, y para que rinda esa declaración debe haber elementos suficientes para convencer al juez para que la persona sea conducida por la fuerza. Es que usamos la palabra captura y prisión y estas cosas, pero ahí es donde se empieza a descomponer un poquito el concepto, porque realmente esto solo se trata de conducir a una persona para ser presentado ante un juez y ser él decide acusado. Si claro, claro, tenemos, digamos, en los sistemas donde esto no ocurre así, por ejemplo, donde se recurre a la figura de un jurado, por ejemplo, una situación mediática de este tipo, desde luego que predispone a la opinión pública y a un jurado como para pensar que difícilmente posteriormente se logre una decisión objetiva, no parcializada, ¿verdad? Pero aún así, claro que toda esta presión mediática hace eso, hace presión, cala, es decir, los mismos jueces en los tribunales de sentencia eventualmente se verán afectados. Supongamos que en estos casos de impacto, en el aspecto estrictamente procesal, no se llegara a dar una condena y la gente ya vio en estas grandes conferencias y demás, digamos, ciertos indicios que los indujeron a pensar en ellos que hay culpabilidad, pero por cuestiones que pueden ser técnicas, esto, lo otro, no se le da la condena. ¿Qué es lo que la opinión pública diría en ese sentido, verdad? Bueno, y entonces, ¿qué pasó con el juez? Cuando realmente, probablemente procesalmente no amerite. Estoy hablando de un caso hipotético, pero es algo que se podría dar. Es un balance muy delicado. Y sí, otra vez son otros temas también los que hay que, pero también hay que garantizar, entender y contextualizar en esto. Que, digamos, la justicia de alguna forma tiene que ser también claro, esa es la otra cara de la moneda. O sea, es decir, tampoco pueden hacer juicios la certeza de que el ente acusador y secretos. O sea, eso sería violatorio. Tiene elementos, claro, de convicción que, como bien decía el licenciado García Merlos, esto se ve ya en un debate oral y público donde se produce la prueba y se lleva a la convicción de que la persona es culpable y que realmente no se está condenando gente inocente. Esa es la otra cara de la moneda. Lo difícil es el balance, digamos, cómo se encuentra el balance correcto. Yo creo que en eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Ahora, ya para terminar, y obviamente tal vez no nos vaya a alcanzar el tiempo, pero hay un aspecto bien grave, diría yo, en estos procesos que se llevan, y es el derecho de antejuicio, en donde básicamente se le impide al Ministerio Público investigar a un funcionario, lo cual parecería ridículo en pleno siglo XXI, y hay países donde no lo tienen, abiertamente no tienen derecho de antejuicio. ¿Tenemos que quitar esa figura? Personalmente creo que no. A mí me parece que el antejuicio sí es una garantía, y también institucionalmente, porque nosotros cuando se habló de la reforma constitucional el año pasado y en algún momento se planteó
el tema de quitar esta figura, lo que sucede es que este país todavía también la política se judicializa mucho. Entonces no vamos a imaginar, digamos, 337 alcaldes sin inmunidad, se imaginan en todos sus territorios presentándole 1000 denuncias por no prestar un buen servicio. Pero se tiene que impedir, o sea, el derecho ante juicio tiene que impedir que se investigue. Es que hay un tema de interpretación que a mí me parece que la ley todavía no ha desarrollado bien y los criterios jurisdiccionales no están bien asentados. O sea, el hecho de es una instancia previa para determinar si existen indicios de esa persona ser sometida a un proceso penal. ¿Habrá posibilidad de tener información? Es otro tema que quedará más en un análisis criminal, que lo debe hacer el Ministerio Público, y después cuando termine el proceso ante juicio, determinar, bueno, esta información si la puedo judicializar en un proceso de investigación. Son dos momentos que creo yo que no está atado tan de manos el Ministerio Público, siempre respetando la inmunidad y la garantía o la prerrogativa que dispone el funcionario público, pero si es necesaria todavía en un estado tan débil, nuestras autoridades sin una inmunidad estarían permanentemente en tribunales. ¿Coincide? Definitivamente, o sea, conceptualmente el antejuicio es una figura que se instituye para proteger el cargo. O sea, no es que proteja a la persona individual como tal. Lo que está protegiendo es el cargo para que el funcionario público pueda desarrollar sin una guerra política judicial, porque de lo contrario se va a llevar a sede judicial las disputas políticas. Solo, ¿no es esto un impedimento para precisamente que el funcionario público rinda cuentas de sus acciones y que en Guatemala los funcionarios públicos han gozado de impunidad por largo tiempo? Y con eso terminamos. En cuanto a los criterios, yo sí soy de la opinión de que se ha sido muy restrictivo, es decir, gestionar cierta información o la posibilidad de cierta información sin estrictamente conducir a la persona, citar a la persona o autorización judicial es factible y no es que no se puede investigar a nadie a menos que. Esa es la interpretación que le daría al tema. Ahora, volvemos a la función y la labor de los jueces. Supongamos nos queda un minuto, que no existe la figura del antejuicio. ¿Por qué no trabajamos en jueces responsables y con criterio que puedan decir esta denuncia no es otra cosa que una persecución política, frívola, sin sentido? Esta es una denuncia que amerita para eso tendríamos que discutir, como pasa en todos los países que no tienen esto. Pero para eso tendríamos que discutir también de qué forma se eligen a los magistrados, a los jueces, y eso es otro programa. Así que muchísimas gracias por sus aportes. Creo que fueron bastante importantes y todo aclaran mucho, sobre todo para quienes no somos abogados. Así que muchas gracias. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales, ¿por qué crees que no funciona la justicia en Guatemala? En Facebook, Pablo Xochitl Tabalán compartió su opinión. Por la corrupción que invade a muchos de los jueces. Esos muchos jueces persiguen intereses personales y resuelven no apegados a derecho ni los principios y valores, pruebas, etc., sino resuelven discrecionalmente, dependiendo de si sus intereses personales fueron o no satisfechos. Madeline Morales también respondió: creo que no funciona ya que la justicia se aplica de forma leve. No existe el temor a las autoridades. Vivimos en un país donde la cárcel tiene más presupuesto que la educación. Los presos tienen una vida cómoda donde no se les escarmienta. Necesitamos que los pandilleros le teman a la justicia y eso solo se logra aplicando la fuerza. En Twitter, Leonel Teni agregó: las deficiencias que impiden la efectividad del sistema de justicia obedecen a causas interrelacionadas que afectan a todos los eslabones: policía, fiscalías, juzgados y sistema penitenciario.